Queridos hermanos, vamos a hablar hoy sobre Pilato. Pilato, recordemos, era el militar romano que estuvo a cargo del juicio, el juicio por parte romana, ¿no?, de Jesús en su pasión, cuando va a ser crucificado. Recordemos un poquito lo que nos decía el Evangelio de Mateo, para ponernos en contexto. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Esto dice la Biblia de Jerusalén. Pilato. ¿Qué era Pilato de Roma? ¿Era realmente procurador? En realidad la palabra que usa el griego es agemoni y significa gobernador. Entonces tenemos esto, ¿no?, que a veces se usa la palabra procurador, otros dicen que no, que Pilato era prefecto, no era procurador. Bueno, al parecer cuando uno investiga las fuentes históricas, no hay mucho, hay poco, bastante poco para investigar porque es poca la referencia a Pilato de la antigüedad. Lo tenemos de las dos formas, tanto como procurador como prefecto. La figura del procurador para Roma tiene que ver con una parte civil del imperio. Esto se desarrolla a partir de la segunda mitad del siglo II antes de Cristo y se extiende después, ya avanzado la nueva era, digamos, ¿no?, después de Cristo. El prefecto, que viene del latín prefectus, preficere, que significa estar delante, es una autoridad del Imperio Romano y de la República Romana. Sus atribuciones abarcaron tanto el ámbito militar como el ámbito civil. Este cargo de prefecto tenía un rango variable. Normalmente era ocupado por una persona procedente del orden ecuestre. El ecuestre era una casta romana que tiene que ver con gente que tenía dinero, pero no llegaba a ser, digamos, de la élite, pero tampoco era plebeyo, ¿no? Entonces, era gente adinerada que tenía que demostrar que al menos tenía un caballo de guerra. Interesante, ¿no? Por lo menos tenía que tener un caballo de guerra para demostrar que era de la casta ecuestre. Bueno, Pilato era de esta casta ecuestre y esto le permitía acceder a estas dos posibilidades, la de procurador o la de prefecto. Entonces vamos a ver un poquito. En la historia tenemos a Tácito y tenemos a Flavio Josefo. Tácito nos dice que Poncio Pilato tenía el título de procurator. Esto está en Anales 15. También él mismo nos habla de que era praefectus, o sea, el mismo Tácito nos habla de las dos formas, tanto de procurador como de prefecto. Luego tenemos una inscripción encontrada en 1961 en Cesarea Marítima, donde se le llama prefecto. Como vemos, tenemos esta dualidad, ¿no? Podría haber sido tanto prefecto como procurador. Y tal vez desempeñaba ambas funciones. No era común, pero no era imposible. Podía ser que desempeñara las dos funciones, más por el lugar donde estaba, que era un lugar bastante alejado.
Judea, la verdad que no era el centro del mundo, ¿no? Así que Pilato es muy probable que desempeñara ambas funciones. Josefo, por ejemplo, nos dice en Guerra de los Judíos, nos decía, cuando Pilato fue enviado por Tiberio como procurador de Judea, bueno, explica lo que había ocurrido, y luego nos cuenta de cuando dice, Pilato había llevado un material que era muy ofensivo para los judíos se rebelaron y Pilato los amenazó. Entonces los judíos se echaron al suelo, dice, a la vez con el cuello inclinado y dijeron a gritos que estaban dispuestos a morir antes de no cumplir sus leyes. Pilato, en esa situación en la cual él había llevado este material que era muy ofensivo para los judíos y pensó que no iba a pasar nada, los judíos se pusieron hasta el límite de dejar entregarse para que los mataran, ¿no? Dice Flavio Josefo, Pilato, que se quedó totalmente maravillado de aquella religiosidad tan desmedida, mandó retirar enseguida los estandartes de Jerusalén. Esos estandartes eran los que habían irritado a este extremo a los judíos. Fíjense que por un lado lo vemos a Pilato como arrepintiéndose y volviendo atrás de una decisión que había tomado de decir, bueno, no me importa lo que piensen estos tipos, le voy a meter los estandartes igual, sabiendo que no era algo que iba a poder hacer livianamente, y Pilato se arrepiente, dice, no, voy saco, esto va a ser para un desastre. Así que queda totalmente maravillado, ¿no? O sea, dice, qué bárbaro estos tipos, cómo defienden su religiosidad al extremo de preferir morir. Fue y sacó los estandartes. Flavio Josefo lo llamaba procurador. Vamos a ver un poquito la sucesión de procuradores en la sección en Judea, en la localidad de Judea, ¿no? Entre el año 9 después de Cristo y el 26 después de Cristo hubo varios procuradores a cargo de Judea. El primero es Coponio, que va del 9 al 12 después de Cristo. Luego viene Anio Rufo, 12 después de Cristo al 15 después de Cristo. Luego viene Valerio Grato, del 15 al 26. Y Valerio Grato es destituido por Poncio Pilato, que asume como procurador de Judea, ¿no? Como decíamos antes, los procuradores, al igual que la otra función, que se me está yendo de la cabeza, la otra función era la de prefecto, muy bien, ya está. Muy bien, entonces, teníamos que tanto la función de prefecto como la de procurador era una función que tenía la casta ecuestre, ¿no? O sea que esta posibilidad de Pilato de pertenecer al rango ecuestre le daba la posibilidad de tener las dos funciones. Como decíamos, las posibilidades de ser ecuestre tenían que ver con la riqueza, con tener caballo de guerra, lo que simbolizaba su capacidad para servir en la caballería romana. Le daba un prestigio bárbaro, las equites gozaban de un alto prestigio social y eran considerados ciudadanos ejemplares. Se les reconocía por su virtud, su disciplina y su servicio a la República. Así que ahí estaba Pilato. Las funciones de las equites, que era el rango ecuestre, desempeñaban funciones públicas en la administración romana, cargos militares y funciones administrativas y actividades económicas. Vemos cómo el rango ecuestre y este tema de las dos funciones
estaba dentro de lo posible en el Imperio Romano, ¿no? Los cargos militares comandaban unidades de caballería, funciones administrativas, ocupaban puestos en la recaudación de impuestos, la gestión de las provincias, la administración de justicia. Y actividad económica, participaban activamente en el comercio, la banca, la inversión. Pilato se llevaba su dinerillo. Así que como cargo militar, lo tenemos claro, él estaba entre los soldados. La función administrativa, administraba la provincia de Judea, justamente se le llama gobernador, ¿no? en el original griego. Y administraba la justicia. Lo vemos justamente en el juicio a Jesús como administrador de justicia, ¿no? Él decide, libera, o sea que con lo que vemos de lo que la historia, de las fuentes históricas nos dicen, está perfecto en función de lo que los evangelios nos cuentan. Vamos a ver un poquito el otro tema de Pilato y que a veces se duda, ¿no? Porque justamente este material que les estoy dejando tiene que ver con algunas dudas que he notado que algunas personas tienen sobre Pilato. ¿Qué era Pilato? ¿Un gobernador? ¿Era un prefecto? ¿Era un procurador? ¿Hay una inconsistencia en los evangelios? ¿Mienten los evangelios? ¿Es fabricado? ¿Es un invento? Bueno, hasta ahora no vemos eso. Vemos que todo es perfectamente conciliable. Estamos hablando de alguien que estaba administrando una provincia de la cual queda muy poco material por afuera de los evangelios. Entonces no tenemos una gran cantidad de material para poder incursionar. Pero lo que hay hasta ahora no nos deja dudas acerca del material de los evangelios. El otro punto es que Pilato se lava las manos cuando decide dar curso al pedido de los hebreos, la gente de Judea, tanto la jerarquía como el pueblo que gritaba que lo crucificaran. Entonces, él hace un acto que a veces se dice, bueno, ¿pero eso hacían los romanos, lavarse las manos? ¿O era un tema exclusivamente judío? No estamos mezclando los tantos acá, no le estamos asignando a Pilato algo que tiene que ver con la religiosidad judía, ¿no? Es un invento lo de lavarse las manos. Bueno, lo que nos dice la historia acerca de las costumbres romanas es que no, se podría haber lavado las manos perfectamente. Tanto el lavaje de manos judío como el lavado de manos romano tenían que ver con un principio religioso. El lavaje de manos para limpiarse como purificación del judaísmo tenía que ver con la ley judía, la ley mosaica, Todos los preceptos de la ley que tenían que ver con la pureza, lavarse las manos. Bueno, los romanos tenían su propio paralelismo, ¿no? Su paralelismo no es raro porque todos en la antigüedad tenían determinadas situaciones similares. El sacrificio de animales, los romanos tenían sacrificios humanos, o sea, los judíos no tenían sacrificios humanos, pero tenían sacrificios de animales. Y ese tema de los sacrificios dejaba impuro, ensuciaba. Bueno, el tema del lavado de manos viene por ese lado y los romanos tenían todo un ritual de lavado de manos, de purificación ante la muerte, ¿no? Al mandar a alguien a la muerte. Tenían el labrum, que era la pila que contenía el agua de las purificaciones. Tenían la praefericulum o el gutus, perdonen mi latín, ¿no? Vaso para el agua, y pátera, especie de bandeja o vaso de poco fondo para derramar el agua, ¿no? Agarraban el vaso, la jarrita, echaban el agua,
la persona se lavaba las manos, se purificaba. Y esto era un ritual ante el tema de mandar a alguien a la muerte, ¿no? Luego se secaban las manos con un paño de lino. Muy similar al tema hebreo, o sea, muy similar. Este lavarse las manos justamente era porque habías mandado a alguien a la muerte, al sacrificio. Justamente Pilato hace eso y dice, miren, yo estoy limpio de la sangre de ese justo. Perfecto. Está muy bien porque esa muestra que hace Pilato iba a ser entendida claramente por el judaísmo. Porque Pilato, que estaba ahí hacía unos cuantos años con ellos, tenía clarísimo las costumbres judías. Pilato era un profesional de su trabajo. Obviamente habría investigado, visto las similitudes de los cultos, de los rituales, del tema cultural, ¿no es cierto? Para poder administrar justicia vos tenés que impregnarte de la cultura del lugar, sino ¿qué justicia vas a administrar? Imposible, no podés. Entonces, Pilato es un profesional de su trabajo, tiene que investigar, tiene que saber de qué se trata todo para poder administrar lo que Roma le dio a administrar. Así que claramente Pilato está consciente de que es una imagen que van a entender los judíos, los de Judea, van a entender perfectamente la imagen que él quiere transmitir. Él trata de hacer justicia, porque no era un demente, no era un tipo cruel porque sí, y lo demuestra en esto que les leía antes de Flavio Josefo, que el tipo dice, bueno, la verdad que es impresionante la religiosidad de esta gente, voy a retirar los estandartes. Podría haber dicho, si realmente hubiera sido un demente cruel, hubiera dicho, me importa nada, no me importa nada, los mato a todos y dejo los estandartes. Sin embargo, dice, qué maravilla la religiosidad de esta gente. Con lo cual también vemos que él le da cierta importancia a la religiosidad. Vemos que hay una importancia en la religiosidad, lo cual también cierra con el temor que transmiten los evangelios de que Pilato le preocupa que en el tema de Jesús en su juicio haya un tema de la divinidad, ¿no? Este dice que es el Hijo de Dios, este dice que es Dios, que Dios lo envía. No le gusta a Pilato meterse en un lío con los dioses. Pensemos que Pilato era politeísta, ¿no? Así que él dice, con los dioses me voy a meter en un lío. No valía la pena llegar a ese extremo. Obviamente, cuando la jerarquía hebrea le dice, te vamos a acusar contra el César, te vamos a acusar contra el emperador de haber permitido que alguien que está bajo el poder del emperador quiera subvertir, ¿no es cierto?, ser subversivo al declararse rey de los judíos, le dicen, te vamos a denunciar frente al César, y el César obviamente te va a venir a buscar, ¿no? Ese es el punto. Por eso Pilato al final dice, bueno, hagan lo que quieran. Pero él muestra que no está de acuerdo en ese juicio que está haciendo, porque lo está haciendo por obligación y no por pruebas. Por lo visto es un tipo, Pilato, que era consciente y es una persona que trataba de apegarse al derecho. Recordemos que el derecho proviene de los romanos, el derecho romano, así es. Así que esta persona, Pilato, elegida para administrar justicia, seguramente era alguien que conocía el derecho romano, trataba de apegarse al derecho romano, lo cual no implicaba que una vez que definía una condena, se preocupara por ello, ¿no? Te mandaba a la crucifixión y bueno, listo, ya está, se terminó. Si era lo que tenía que pasar, a la crucifixión ibas. A él no se le caía un anillo por eso, ¿no? No le preocupaba el asunto, no iba a dejar de dormir. Pero seguramente trataba de administrar justicia con justicia. Lo más que se podía, lo más que para él era defendiendo también al imperio por sobre todo.
¿no? En un tema de sedición, el Imperio Romano estaba por arriba de todo. Y la pena era una pena tremenda como la crucifixión. Lo que pasa es que Pilato no ve que esto esté ocurriendo. Ve en la denuncia de los hebreos, ve un tema religioso, un tema de celos, un tema de una preocupación de la jerarquía de que Jesús les está robando su lugar, ¿no? Ahí hay un tema que él la tiene clarísima y es obvio, o sea, es lógico. Es un lugar chico, no es un lugar gigantesco, es un lugar chico. Pilato tiene clarísimo todo lo que está pasando porque de eso se trata, gobernar un lugar. Bueno, tendrá su gente dando vuelta, sus espías investigando en la ciudad como cualquier policía, ¿no? Y estos van y le dicen, mirá, ahí hay un tipo, Jesús, un profeta, el judaísmo, que los tiene muy preocupados a la jerarquía, que seguramente iban a lloriquearle a Pilato porque eran sus amigos. La jerarquía saducea eran amigos de los romanos y entonces iban a lloriquear a Roma como hicieron tanto antes, hicieron después que Jesús resucitara, siguieron haciéndolo, denunciando a los cristianos a Roma todo el tiempo. Así que es claro que Pilato tiene una idea de qué es lo que pasa, no le cae de baldazo de agua fría. Él sabe más o menos de qué va el asunto, no le había dado bolilla al asunto, tampoco le está dando demasiada importancia en ese momento y no quiere cometer una injusticia, básicamente. No le importa mandarlo a la crucifixión ni le importa darle 800.000 latigazos a Jesús, eso no le preocupa. Lo que no quiere es hacer una injusticia. No es que el tipo sea buenísimo y era un santo, no, hacía su trabajo, simplemente. Su trabajo de prefecto o de procurador, como le daba su capacidad y cómo lo habían mandado a trabajar. Era tan sencillo como eso. Como vemos entonces, todo lo que está en los evangelios tiene su trasfondo histórico, no hay problemas, no hay conflicto. El lavado de manos era un tema tan romano como judío, el tema de si era prefecto o la otra función era también absolutamente correcto en cuanto a su capacidad de ser procurador, no había ningún problema. Y de hecho las fuentes históricas hablan de varios procuradores y nos hablan de que del procurador era una figura que ya estaba desde el 200 antes de Cristo. Entonces no hay conflicto. Para aquellos que les gustan investigar profundamente los evangelios, desmenuzar, ver estos detalles lindos, estas perlitas históricas, está buenísimo, está muy interesante, pero no hay conflicto, la verdad es que no hay conflicto. Pilato actúa como juez, era su trabajo, no hay problema en ello. Como vimos, la verdad es que todo cierra bien, no vemos nada que dé realmente para pensar en un error o en una fabricación o que a alguien se le haya ocurrido algo que no era. La verdad es que no. Pilato es un tipo, no es maravilloso, pero como digo, debe haber querido hacer justicia, no quería tener líos posteriores, obviamente, pero aparte se cae maduro. Un juez trata de ser justo para que no lo molesten después. O sea, mirá, yo acá tenía la prueba, no fue arbitrario. Me fijé en la prueba dice que es así, listo, va preso y ya está, se terminó. No había pruebas contra Jesús, ahí está el punto. ¿Qué pruebas presentaron con Jesús? Era todo falso, era todo mentira, era claro que no existía realmente una prueba. Pilato ya lo sabía, y lo único que lo obliga a hacer esto es la acusación de que te vamos a denunciar con César. Y él dice, bueno, ¿sabes qué? Ya está, me voy a jugar, tener un lío con el César, de que crean que yo estoy de acuerdo con una sedición por este profeta que, qué sé yo, ya está, ¿no? Y se terminó la historia. ¿Está mal que los hebreos hayan matado a Jesús? La verdad que no. Cuando uno estudia la historia de la salvación de toda la Biblia, incluido el Nuevo Testamento, la historia de salvación
el pueblo hebreo obró como tenía que obrar. El pueblo hebreo se transforma en el sacerdote que realiza el sacrificio, ¿no? Por eso los que lo envían a la muerte a Jesús justamente son los sacerdotes, los saduceos. Ellos eran los sacerdotes. Así que los sacerdotes obran realizando el sacrificio definitivo, que es la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Justamente, ese es el trabajo del pueblo hebreo, ser los sacerdotes que mandan al sacrificio al Cordero, el Cordero de Dios, el sacrificio definitivo de un pago en rescate por toda la humanidad. Pero este pago, ¿a quién se lo pagan? Porque ahí está el punto. ¿Se lo pagan a Dios? No, si Dios nunca quiso sacrificio, Él no reclama nada. Él trae la salvación gratis, Él no quiere un pago. No. ¿Y a quién le pagan con este sacrificio? Bueno, obviamente que cuando uno ve la historia de la salvación, el que pone este tema de los sacrificios no es Dios. Es el Satán, el príncipe de este mundo. El tema de los sacrificios, el tema del pago con sangre, no es de Dios. Es un tema del Satán. Al Satán, el pueblo hebreo le paga de manera trascendental el rescate por la humanidad. Y Dios, obrando por gracia, gratuitamente, rescata a la humanidad, paga ese rescate al Satán y elimina el pecado ancestral de idolatría, sacrificios humanos, sacrificios animales y termina con todos los sacrificios. Uno dice, bueno, pero ¿y cómo Dios tenía un gobernador de ese tipo? ¿Cómo puso al príncipe de este mundo a cargo? Bueno, cuando lo puso, el Satán era un ángel confiable, lo dice la Biblia, ¿no? Era el mejor ángel, el más confiable. Bueno, y el ángel se le dio vuelta, y bueno, se le dio vuelta en un convenio que no conocemos, porque eso no lo conocemos, no sabemos qué convenio tuvo el Satán con Dios cuando Dios le dio la gobernación del mundo. Eso no lo tenemos. Lo que sí sabemos es que Dios le mantiene, digamos, le respeta esas condiciones originales y cumple las reglas impuestas por el Satán, que es este tema del pago por rescate con sangre. Bueno, Dios dice, está bien, si esa es la onda, te voy a pagar de manera infinita a través de la muerte del Verbo encarnado. O sea, más que eso no pidas. Y el rescate es por todos, nadie queda fuera. Perfecto, porque es un pago absolutamente trascendental. Bueno, muy bien. Interesante Pilato, es lindo tener estas perlitas históricas para tenerlas presentes. Está bueno saber de qué va el asunto y cuando surgen estos temas de que si combina o no combina la historia con los evangelios, la verdad que no veo discrepancia. Luego de mucha investigación, mucho analizar, buscar fuentes, no hay nada de lo cual uno pueda decir esto está mal. No, la verdad que no. Está todo perfecto, todo es apegado a la historia y más que alguna otra cosita que no encuentro, todo está muy bien. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.